Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el lunes de la quinta semana de Pascua. Solo nos quedan 2 semanas más y habremos terminado el tiempo pascual. Hoy, en la primera parte, vamos a escuchar a Monseñor Romero como vocero de la Conferencia Episcopal Centroamericana, CEDAC, y creo que hay al menos 3 relaciones que vale la pena estudiarlas, entender. ¿Cómo se debe comportar la Iglesia frente al gobierno? ¿Cómo se debe comportar la Iglesia frente a las otras denominaciones cristianas? ¿Cómo se debe comportar la Iglesia frente a las organizaciones populares y otras organizaciones clandestinas, ocultas o visibles, pero por fin organizaciones? La misma palabra es para una que para otra y para el otro. Así es la Iglesia. Oigamos a Monseñor. Un tercer aspecto del estudio del CEDAC en Costa Rica fue la actitud de la Iglesia frente a otras confesiones cristianas y frente al avance con profundas implicaciones sociopolíticas de numerosas sectas que constituyen una grave amenaza a la unidad de nuestros pueblos, así como hemos defendido el verdadero ecumenismo, el acercamiento sincero de católicos y protestantes. En Costa Rica dijimos también que hay mucho peligro de división en aquellas sectas que no por un sentido ecuménico, sino que con compromisos sociopolíticos se están prestando al mantenimiento de situaciones injustas en nuestros países. Y finalmente se estudió las tensas relaciones entre la Iglesia y el Estado en la mayoría de nuestros países, cuyos regímenes se inspiran en la ideología de la seguridad nacional. Como ven, los temas corresponden claramente a la problemática eclesial y a las relaciones de la Iglesia con el mundo civil, sobre todo con los gobiernos de Centroamérica. En todas nuestras deliberaciones tuvimos en cuenta que nuestros países son predominantemente católicos y que esperan con razón una palabra orientadora de sus obispos. Este pensamiento aumenta nuestro sentido de responsabilidad y nos impulsa a señalar los caminos que lleven no solo a la formación de comunidades vivas y operantes, sino a animar a los cristianos a buscar con sentido realista y responsable la solución de los graves problemas sociopolíticos que afligen a nuestras naciones. Dijimos allá que la Iglesia no puede renunciar a su misión evangelizadora, que lleva, si es genuina y auténtica, a la defensa de los derechos humanos,
a la liberación de todas las esclavitudes y especialmente del pecado, aunque esto le cueste la pérdida de privilegios y la lleve hasta sufrir persecución y martirio. Da gusto encontrar entre los obispos de Centroamérica gente muy comprometida en esta línea que, gracias a Dios, lleva también nuestra arquidiócesis. Sin embargo, fíjense bien en esto, jamás aceptará la Iglesia hipoteca alguna con ideologías o métodos que utilizan la lucha de clases, el engaño y el terrorismo para conseguir sus fines. No creemos en la violencia de cualquier signo como camino adecuado para resolver los problemas de nuestros países, porque somos conscientes de que el Evangelio de Cristo ofrece el único camino válido para forjar una sociedad justa y humana, en la que están satisfechas las necesidades vitales de todos los hombres. Es necesario, sin embargo, que todos los que creen en Cristo depongan actitudes de egoísmo y de apetencias extremadas y busquen la justicia con medios eficaces y legítimos. Les decía que viéramos en Monseñor al vocero, en este caso para Centroamérica, el vocero de esa conferencia episcopal de Centroamérica, tanto los obispos desde Guatemala hasta Panamá. Hay una claridad de la Iglesia, en este caso de la Iglesia centroamericana, sobre las relaciones con los otros grupos cristianos. Eso se llama ecumenismo. Cuando usted oiga a la Iglesia que se reúne con otras iglesias o agrupaciones no cristianas, a eso se le llama macroecumenismo. Sí hay ecumenismo, reuniones entre cristianos. Macroecumenismo, el cristianismo con otras religiones, musulmanes, hindúes. Entonces, cuando estamos hablando de la relación con los otros grupos cristianos, está clara la postura de la Iglesia, que no se trata de tener un discurso para mantener estructuras injustas. Por eso señala a los grupos que son cristianos, pero que están en el país o en el área centroamericana, para defender el status quo, para defender las políticas, en este caso, gubernamentales. Hay instituciones religiosas que se preocupan de eso y que no están dispuestas a velar por los derechos humanos, a velar por la paz, sino que solapan políticas tan crueles como los de seguridad nacional. Frente a los gobiernos, la Iglesia centroamericana reconoce una tensa relación. Los gobiernos centroamericanos quisieran que la Iglesia se quedara muda, se quedara callada, mientras el gobierno con sus aparatos de Estado reprime y defiende a las clases oligárquicas. La Iglesia no está para quedarse muda. La Iglesia tiene una palabra que decir a estos gobiernos, sobre todo cuando están aplicando en todo Centroamérica la política de seguridad nacional. Y ahora, y con las organizaciones de uno y de otro bando, no estamos de acuerdo con que se use como método ningún tipo de violencia. Quiero leerles los dos parrafitos que escuchamos ahí de Monseñor Romero. El primero
Dice, la iglesia no puede renunciar a su misión evangelizadora que lleva, si es genuina y auténtica, a la defensa de los derechos humanos, a la liberación de todas las esclavitudes y especialmente del pecado, aunque esto le cueste la pérdida de privilegios y la lleve hasta a sufrir persecución y martirio. No podemos, como iglesia, renunciar a lo que es nuestra tarea genuina, auténtica, de cristiano y cristiana. Y el otro párrafo, que es mucho más radical: jamás aceptará la iglesia hipoteca alguna con ideologías o métodos que utilizan la lucha de clases, el engaño y el terrorismo para conseguir sus fines. ¿Cuánto hubiera deseado la organización popular, cualquiera? Aquí habían 5 brazos armados, cada uno con su grupo de equipo de masa. ¿Cuánto hubieran querido ellos que la iglesia hubiera dicho: yo, como arzobispo, y esta iglesia como arquidiócesis, apoyamos al bloque popular revolucionario? Eso hubieran querido. La iglesia no puede hacer eso. La iglesia se mantiene al margen, porque la iglesia ni predica la lucha de clases, ni predica el engaño, ni predica el terrorismo. No. Aquí hablamos del amor. Aquí hablamos de la reconciliación. Aquí hablamos de la verdad. Porque aquí hablamos del reino de Dios. Y esto, cuando la Conferencia Episcopal Latinoamericana lo deja bien claro, resulta orgulloso. Para mí es un orgullo ser parte de esta iglesia que tiene una postura clara frente a la vida social, frente a la vida cristiana y frente a las organizaciones. Vamos a las lecturas. Estamos avanzando. Usted va a sentir ya el tono de estas lecturas a partir de hoy, que ya se nos está empujando a entender que hay que esperar la llegada del Espíritu Santo. Esta es la intención que tiene la iglesia. Por eso las lecturas, sobre todo el Evangelio, nos van a ir empujando a eso, a la llegada del Espíritu Santo. La primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 5 al 18. Dice lo siguiente: los paganos y los judíos de Iconio, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar, y sentado escuchaba hablar a Pablo. Este, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser sanado y le dijo en voz alta: levántate y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos. Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre gritando: amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes.
y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Pero, a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Creo que ya está notando usted cómo empieza a aparecer ya en primer plano la figura de Pablo. Poco a poco va desapareciendo la figura de Pedro. Y nos vamos a quedar solamente con Pablo. Por eso algunos estudiosos al libro de los Hechos de los Apóstoles le llaman los Hechos de Pedro y Pablo. Porque la primera parte, del 1 al 18, prácticamente es donde está preponderantemente Pedro. Y del 18 en adelante, del 19 en adelante, empieza a tomar protagonismo Pablo. Ahora, miren lo que está sucediendo. Pablo es el predicador. Bernabé está ahí. Andan juntos. Los echan de un lado, se van a otro. Y donde quiera que vayan, sobre todo Pablo, anuncia la buena nueva. Estos ahí en Licaonia creen que son dioses. Pues sí, si nunca han visto nada, no saben quién es Jesús. Lo ordinario es estos ídolos. Júpiter, Zeus, Mercurio. Es lo que conoce la gente. Y Pablo aclara: Cristo vino para que ustedes dejen esos ídolos. Creyendo que eran dioses, iban a sacrificar un montón de toros ahí adornados con guirnaldas. Sí, porque eso es lo que saben hacer ellos. Y cuando Pablo les predica la buena nueva, la gente está atenta. Pero cuando le habla con autoridad a ese tullido de los pies, nunca había caminado, no sabía qué es estar de pie, y el tipo se pone de pie. Claro, ¿quién hace eso? Uno de los dioses. Ellos no conocen que hay un solo Dios, y ese único Dios es el Dios de Jesús. No conocen. Por eso necesitan que lleguen predicadores, y Pablo lo hace muy bien. Tiene todo un éxito porque logra la atención del pueblo. No tiene éxito todavía porque les ha costado mucho evitar que les ofrezcan un sacrificio, porque cuesta entender que alguien que le dice al paralítico levántate, o el que empieza a predicar de un Dios que lo mataron, sí, pero Dios lo resucitó, y eso no es fácil que lo entienda alguien que está dedicado a los ídolos. Trabajo tremendo les costó evitar que les ofrecieran sacrificio. El Evangelio de hoy, capítulo 14 de Juan, versículos 21 al 26, dice lo siguiente: Jesús dijo a sus discípulos: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les ha dicho.
Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ya tenemos 3 apóstoles que hacen preguntas a Jesús. Tomás, muéstranos el camino. ¿Cómo sabemos a dónde vas si no nos muestras el camino? Y Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Felipe, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me mira a mí, mira al Padre, Felipe. Y ahora parece Judas, no el traidor. ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Buena pregunta. La concepción que yo les digo sobre el Antiguo Testamento es que Dios es propiedad de el reino de Israel. Si Israel es el pueblo escogido, entonces Dios es del Dios de Israel. Y cuando usted y yo somos cristianos, les decía ayer fuertemente, cuando usted y yo nos hacemos cristianos, nos hacemos universales. Dios no es propiedad de Israel. Dios no es propiedad del Salvador. No, Dios no es propiedad de nadie. Dios es el Rey del universo. Por lo tanto, cuando yo leo a Judas preguntarle a Jesús: ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Judas es un judío. Judas, le dicen Judas Tadeo, el que no es el traidor. ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros, los judíos, y no a todo el mundo? Y la respuesta de Jesús es maravillosa. El que me ama permanece en mí y yo en él. Quien me ama ha recibido la manifestación de Dios. No dice el judío que me ama, no. Eso se acabó, eso quedó en el Antiguo Testamento. Jesús no vino para restaurar las 12 tribus de Israel y que volvieran a ser la nación fuerte que fue con el rey David y con Salomón. No, no vino a eso Jesús. Vino Jesús a que todos los pueblos fuéramos pueblo de Dios. Si todos los pueblos aprenden el mandamiento del amor, el mundo vive en paz, el mundo vive en justicia, el mundo vive en hermandad, el mundo vive en solidaridad. El que me ama permanece en mí, mi Padre lo amará y habitaremos en él. Así dice ese canto de aleluya muy bonito. Quien diga que me ama, guardará mis mandamientos, mi Padre lo amará y habitaremos en él. Quien diga que me ama, permanece en mí, mi Padre lo amará y habitaremos en él. No es una cuestión de territorio. No. No es Dios para Israel. No. Es Dios para todo el mundo. No es Dios exclusivo. Dios no es propiedad de nadie. Acuérdese que en la tradición judía, ponerle nombre a alguien o a algo es hacerlo de su propiedad. Cuando a usted le regalan un gato, un perro, perico, y dice, se va a llamar Perla, por decir, Perla. Y cada vez que usted nombra Perla, la perla voltea a ver, porque habla su dueño. El que le puso nombre es su dueño. A usted cuando le pone nombre a algo, la hace su propiedad. Una mascota que lleva el nombre que usted le puso es propiedad de usted. Cuando usted va a sentar a su hijo, su hija, ¿qué nombre le va a poner? Mauricio. Yo soy propiedad de mi papá. Por eso a Dios no le pueden poner un nombre. Jehová, Yahvé,
Mauricio, no, Mauricio no. Jehová, Yahvé, Elohim, Shaddai, Señor de los ejércitos, pero no un nombre. Nuestro Dios no tiene un nombre, no se le puede poner un nombre, porque es hacerlo propiedad de nosotros, no. Felipe, muéstranos al Padre. Felipe, el que me conoce a mí, conoce al Padre. No sabemos a dónde vas, Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros y no a todo el mundo? El que me ama está en mí. Mi Padre lo amará y habitaremos en él. El amor no es exclusivo de un grupo. El amor es universal. Quien ama permanece en Jesús. Quien ama, el Padre lo ama. Quien ama recibe la habitación del Padre y del Hijo. Yo les hablo de estas cosas, dice Jesús. Pero vendrá el Espíritu Santo, el Paráclito. Alguna gente inocente, cuando oyen esta palabra que no es tan conocida, fácilmente pueden decir el espíritu paralítico, porque no conocen la palabra Paráclito. Paráclito significa consolador, significa ayudante, significa acompañante. Cuando mi Padre les envíe el Espíritu, cuando les envíe el Paráclito, les va a enseñar todas estas cosas. Judas tal vez no logra entender cómo es eso que Dios no es solo para nosotros, sino para todo el mundo. Sí, la clave es solamente el que ama. Si ama, entonces Dios está ahí. Hay varias preguntas con esto. ¿Y alguien que no ha sido bautizado pero ama es de Dios? Claro que sí. ¿Y alguien que ni siquiera menciona el nombre de Dios pero ama es nuestro hermano? Claro que sí. Porque nuestro Dios es un Dios universal. Y aunque se enoje mi Santa Madre Iglesia, no es solamente, el reino no es solamente para los bautizados de una y de otra iglesia. No. El que me ama permanece en mí. Mi Padre lo amará y habitaremos en él. Si usted ama y no es bautizado o bautizada, es hermano nuestro. Pobre Judas, no sé si al final entendió a Jesús, pero Jesús no es propiedad de nadie. Nosotros somos propiedad de Él. Así sí funciona la cosa. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.